El doctor Manuel Atienza es destacado profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad de Alicante. Dirige ya una famosa revista Doxa de Filosofía del Derecho. Ha escrito muchísimos libros. Acaba de publicarse su libro Bioética, Derecho y Argumentación. Se han editado también en Lima, en el Fondo Editorial de la Universidad de Garcilaso, La Guerra de las Falacias, un conjunto de artículos que podría condensar de manera práctica sus contribuciones en la argumentación jurídica. Artículos publicados en un periódico de Alicante desde 1997 hasta 2007. Luego, Ideas para una filosofía del derecho, una propuesta para el mundo latino. No tengo a la mano un libro importante, quizá el más importante, el Derecho como Argumentación. Le agradezco al doctor Manuel Atienza el haberme concedido esta entrevista. Voy a apelar a su condición de destacado profesor de Filosofía del Derecho para preguntarle ¿por qué enseñar Filosofía del Derecho? ¿Por qué le aporta esta Filosofía del Derecho a los profesores que enseñan Derecho o básicamente a los futuros abogados? Pues yo diría que fundamentalmente lo siguiente. El derecho, por supuesto, el derecho es un fenómeno que es importante para todos los efectos sociales. Nadie puede vivir sin el derecho. Nuestra vida está rodeada de normas jurídicas, instituciones jurídicas, etc. El estudiante de Derecho tiene que conocer, por lo menos a grandes rasgos, cuáles son los contenidos de la regulación de su sistema jurídico para luego aplicarlo si es juez o tratar de hacer un escrito de demanda si es abogado, etcétera, etcétera. Pero todos estos contenidos están constantemente en cambio, no así los principios, digamos sí los contenidos. Entonces, una enseñanza del derecho que se centrase en el estudio de esos contenidos, de cómo está exactamente regulado tales instituciones en un sistema jurídico, tiene el riesgo de desactualizarse, digamos, rápidamente. Mientras que, si el estudio del derecho, en lugar de los contenidos, se centrase en sus aspectos más teóricos, en las técnicas de argumentación, en los grandes principios que le permiten a alguien conocer las bases del sistema jurídico, pues realmente eso a la larga va a ser la parte más importante de su formación. Así que yo diría, además de que hay una cuestión, si se quiere, de formación en términos humanistas, etcétera, de una persona, del estudiante, pero yo subrayaría sobre todo el aspecto práctico, estudiar teoría y filosofía del derecho. Hay una frase muy famosa que se suele repetir de un jurista alemán, en mitad del 19, von Kitzmann. Decía que 3 palabras del legislador convertían bibliotecas enteras en basura. Bueno, esto pasa efectivamente, o puede pasar, ¿no?, con los trabajos que no son de teoría y de filosofía del derecho. Estos son los que tienen más vocación de permanencia. Insisto, creo que resulta verdaderamente lo más formativo y también desde el punto de vista práctico jurídico. Desde su perspectiva como profesor de Filosofía del Derecho, de cara al siglo XXI, ¿cuáles serían los grandes contenidos o problemas de una o dos asignaturas de Filosofía del Derecho? Bueno, los problemas son básicamente los mismos que han sido, porque precisamente como las preguntas filosóficas son las preguntas más generales sobre el derecho, pues diríamos hay una permanencia considerable. La pregunta naturalmente de qué es el derecho, y entendida a su vez diríamos de diversas maneras, o sea, de cuáles son los ingredientes de los que está constituido el derecho, las normas, los valores, las instituciones, a su vez cuáles son los componentes de estos componentes, qué tipos de normas existen, por qué son distintos, por qué necesitamos unas y otras, por ejemplo, porque necesitamos reglas específicas, pero también principios,
cómo funcionan y cómo manejarlas en un contexto de argumentación jurídica, cuáles son los valores y los fines que les subyacen y que les dan sentido y que ayudan a interpretarlas. Otro de los grandes problemas es para qué sirve el derecho y sobre todo para qué debemos hacer que sirva, qué fines debemos pretender con el derecho. Naturalmente, vinculado con esto la cuestión de la justicia, cuáles son los parámetros de corrección del derecho, justicia vista desde muy diversos puntos de vista, pues la justicia en la aplicación del derecho que hace un juez, o la justicia desde el punto de vista del legislador, qué instituciones pueden existir en un sistema jurídico y sin embargo son injustas, qué otras quizás habría que incorporar. Esto enlaza con la ética, digamos la gran pregunta de la filosofía, de cómo uno debe comportarse, como individuo, diríamos, y como miembro de una sociedad, y por lo tanto cómo debe organizarse la sociedad. Cómo se puede conocer el derecho, cuáles son los métodos, cuáles son las características de lo que llamamos ciencia o ciencias del derecho y cómo se diferencian de otras ciencias sociales, por supuesto de las ciencias naturales, de las ciencias formales. El problema de la interpretación es, diríamos, la parte central, si se quiere, de la teoría de la argumentación. Esas son un tipo de preguntas, de cuestiones generales que debe abordarse en un curso de filosofía del derecho. Usted ha estudiado a fondo la argumentación. Ha destacado tres enfoques de la argumentación formal, la argumentación material y la argumentación pragmática. La pregunta es, ¿no es acaso más persuasiva, más fuerte por razones ontológicas la argumentación sustentada en hechos, o la argumentación sobre hechos? Bueno, mi idea de distinguir, diríamos, más que tres tipos de argumentación, podríamos decir como tres perspectivas, pero que precisamente deben aunarse. Normalmente uno necesita considerar esas tres cosas. O sea, que quiere decir que si uno se enfrenta con una argumentación en el derecho, pero podría ser también no en el derecho, sino en la ciencia, en la ética, etcétera, entonces puede reconocer una parte, diríamos, formal, de la estructura, las inferencias, que eso ha sido tradicionalmente el objeto de estudio de la lógica formal. Naturalmente es muy importante para el jurista conocer bien y manejar cuáles son los tipos de argumentos más característicos del derecho, como por ejemplo puede ser la analogía, etc. Pero además de esto está la cuestión de entrar en cuáles son las premisas, diríamos, de la argumentación, de dónde arranca la argumentación, normas jurídicas, hechos, etcétera, etcétera, y los criterios metodológicos que manejamos para aceptar unas y, diríamos, desechar otras. Y la vertiente pragmática quiere decir fundamentalmente ver la argumentación en un contexto, y en un contexto dirigido a persuadir a un auditorio o a discutir, debatir acerca de un problema. Entonces, en el derecho, digamos, tenemos estas tres perspectivas siempre. Lo que ocurre es que, dependiendo de cuál sea el contexto exacto en el que nos situemos, una puede ser más destacada que la otra. Entonces, desde el punto de vista del juez, que tiene que argumentar para defender una determinada decisión, efectivamente, yo diría que la parte más importante es la parte material. La parte más importante es que él parta de premisas de hecho que sean verdaderas, o que sea razonable pensar que son verdaderas, y de normas del derecho vigente o a las que se ha llegado a través de interpretaciones correctas, de acuerdo con los principios de la argumentación, de la interpretación, etc. Claro, el juez siempre también tendrá una estructura que respetar. Si comete algún error lógico, su motivación no va a ser una buena argumentación, pero lo central es esto. Lo mismo, lo deseable es que el juez consiga persuadir al auditorio, digamos, a las partes, etc. La parte perdedora seguramente nunca va a conseguir persuadirlo, ¿no? Por eso, el juez, aunque debe esforzarse por persuadir,
Lo más importante, sin embargo, para él es que su decisión sea realmente correcta, aunque quizás en ese momento no persuada a todos. Incluso puede ser que la mayoría no la acepte. Sin embargo, digamos, su obligación en cuanto juez sería dictar la solución que él razonadamente estima correcta.